Este fin de semana se ha clausurado la tercera edición del Stone Music Festival, con 2 conciertos que han vuelto a colgar el cartel de aforo completo en el Teatro Romano. En total se han programado 8 conciertos desde el 30 de agosto y hasta el 29 de septiembre, este sábado, aunque uno de ellos, el de Luz Casal, hubo de suspenderse debido a las malas condiciones climatológicas. En casi todos los conciertos se han vendido la totalidad de las entradas que se pusieron a la venta, lo que indica la gran aceptación que ha tenido entre el público local y foráneo. A veces la dinámica del día a día no nos deja analizar con profundidad lo que este festival significa para la ciudad y por ende para Extremadura. El Stone ha alargado un mes la temporada turística de Mérida, proporcionando una alta ocupación hotelera durante los fines de semana y generando economía durante su celebración. Un complemento más al Festival Internacional de Teatro Clásico, por el que se incrementan el número de visitantes. Acontecimientos culturales y artísticos como este añaden valor a la marca de la ciudad y posibilita que se mejoren los datos de desempleo en la ciudad durante estos meses. Este lunes hemos conocido que el paro ha subido al finalizar el mes de septiembre debido a la terminación de la temporada alta turística. De ahí que el reto está ahora en alargar los buenos datos a la temporada de otoño-invierno, y para ello es prioritario que un espacio como el Teatro María Luisa se configure como una extensión más del Festival de Mérida. Y es que a falta de industria hay que potenciar la mina que la ciudad ha encontrado en el turismo. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición, la número 824 de La Picota. Es martes, vamos a saludar a nuestros picoteros, los que nos van a acompañar en este análisis de la actualidad. Vamos a hablar de turismo, de desempleo, vamos a hablar de autobuses y vamos a hablar también de política nacional, que está bastante entretenida. Por cierto, hoy tenemos con nosotros a Leonor Nogales. ¿Cómo está? Buenas noches. Claro, buenas noches. Bienvenida. Muy ¿Qué bien. tal la semana? ¿Bien? Bueno, pues bien, semana bien. Fernando Valenzuela, ¿cómo estás? Buenas Bien, noches. bien. Bueno. El insistir en 3 ocasiones es remarcar efectivamente, bien. tu felicidad, tu estado de felicidad. Efectivamente. Y no es completa hasta que no aparezcan los espárragos. Bueno, a ver si llueve, No ¿no? será, que si llueve Se supone que el mes de octubre es uno de los meses más lluviosos del año y empezaremos por los hongos y las setas. eso te iba a decir. Luego ya en a ver noviembre, si cae agüita. puede empezar ya la temporada. Pero por lo demás, todo bien. Continuando el verano, las terracitas, la gente, bueno, muy bien. Nino González, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, bien. Cualquiera le lleva la contraria a Fernando. No. Bien. Compararse con Fernando es tontería. No, nada, bien, solamente bien. Ni se te ocurra compararte con Fernando. Por cierto, tú que utilizas el tren, ¿no has tenido el problema que ayer tuvieron los viajeros entre Mérida y Badajoz en el tren? Bueno, ayer vinimos un poquito más lentos. Algo habría, ¿no? Teníamos que llegar a las 3:15 y llegamos pasado a las 3:30, pero vamos, llegamos. No se paró por ningún lado. Oye, por cierto, lo he dicho en el editorial, mañana se van a dar los datos del festival, pero hay que reconocer y hay que dar la enhorabuena a la dirección del mismo, una iniciativa privada que ha hecho que la temporada turística en Mérida se alargue durante el mes de septiembre. Antes terminaba el mes de agosto el Festival de Teatro y prácticamente se acababa, ¿no?, la temporada, y ahora pues afortunadamente se ha alargado durante el mes de septiembre y durante los fines de semana en los que se han celebrado los conciertos. Bueno, Mérida ha sido un hervidero de visitantes. Efectivamente, sí. ¿No sé si habéis tenido alguna la oportunidad de asistir a alguno de los conciertos que se han programado? No, yo no he ido a ninguno. Yo cuando los hagan en Retamal sí asistiré. Una extensión en Retamal, ¿no? Extensión en Retamal. Mañana se lo diremos. Se habló durante un cierto tiempo de que efectivamente si utilizar el Teatro Romano para ciertos eventos musicales o artísticos era o no conveniente, si requerían que fuera de cierta solemnidad y no sé cuánto. ¿Recuerdas que eso ha sido hubo un tema? Sí, Controversia. Pero sí, efectivamente los técnicos han valorado que los monumentos no sufren en sus infraestructuras daños, si no leves, porque algún pequeño daño sufrirán, pero son leves, y es como se ha dicho, lo del petróleo de Mérida, pues efectivamente me parece ideal, y efectivamente el Stone ha sido extraordinario, y esa afluencia de público supone que vienen a Mérida, que en Mérida
gastan, toman copas, pueden pernoctar, y eso pues supongo que será por una de las circunstancias que han favorecido el aumento del turismo en la ciudad. Yo, sin embargo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo con que el teatro romano se utilice para todo, para eventos musicales, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sabes? O sea, yo considero que tiene que haber, bueno, el festival, por supuesto, de teatro clásico, por supuesto que sí, y algunas actuaciones que efectivamente pues también lo merecen. Pero hay otras muchas actuaciones, muchas, y sobre todo musicales, que tienen otros sitios donde poder ir de toda la vida. Acordaros, en nuestra juventud, hace muchos años, íbamos a la Plaza de Toros. Es que yo he visto hasta Joe Cocker en la Plaza de Toros. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo, la categoría del personaje. Y sin embargo fue en la Plaza de Toros. En Las Lomas había muchísimas actuaciones también. Claro. Quiero decirte que no toda esa temporada musical iban al Teatro Romano. Claro. O sea, yo pienso que no, que hay que... Tal vez el mismo teatro, o sea, el mismo festival de teatro clásico ha traído ciertas actuaciones, no digo ahora, en otras épocas, que sí suponía un evento, por muy que tú quieras, del Teatro Romano, era tan adaptada a la modernidad, con luces, con aparatos, con grúas, con no sé cuántos, que podíamos molestar más y hacer más daño claro. a la monumentalidad, al teatro como monumento, que las actuaciones de ahora, que prácticamente es un micrófono, una banda o un sonido interno, y poco más, con lo cual si y la gente disfruta muchísimo, porque el escenario del Teatro Romano no se puede comparar de ninguna manera ni con la Plaza de Toros ni es que es único. Pero insisto, si no se le hace daño, porque es que pero allí, es que no todo puede ir al Teatro Romano. En Roma lo mismo se celebraban actos muy, diríamos, divertidos. Se jugaba en la orquesta, se jugaba a las 3 en raya y tal, que decir que la utilización era una sala de usos múltiples, más que esa solemnidad y ese rigor de que solamente determinadas cosas que me hacen más daño que otras. Hombre, pero es que estamos hablando de 2000 años después. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues conservar lo que tenemos e intentar entregárselo a las generaciones futuras en las mejores condiciones posibles. Claro, y efectivamente, como tú bien dices, hay actuaciones en el Teatro Romano de obras de teatro que desde luego no merecía la escena del teatro, ni que hubiera un campeonato de motos allá arriba, ni cosas similares como las ha habido. O sea que yo estoy totalmente en contra de eso también, claro que sí, al igual que las actuaciones que te estoy diciendo. Hay muchas actuaciones musicales que desde luego yo considero que deberían ir a otro sitio, para que no deterioremos en exceso, no llenemos eso de gente en exceso. Date cuenta que son artistas muchos muy importantes, o sea, muy conocidos, y es que ¿cuántas personas metes allí en la escena del teatro? Yo supongo que las que quepan, no creo que meten más de las que quepan. Hay que tener el aforo un poquito, son unos 3.000. El aforo, los 3.000, poco, claro, pero toda esa gente entrando, vamos, que yo creo desde luego que hay que seleccionar un poquito, ¿eh? Yo, si tuviera aquí un técnico, yo para mí no todo vale. Si aquí estuviera un técnico que me dijera, mira, con las actuaciones de tal, se ha perjudicado en este sentido, en el otro, no sé cuánto y tal, diría, bueno, señor alcalde, mire usted, vaya usted viendo a ver qué. Pero si efectivamente ha sido un exitazo a nivel de Mérida como pueblo, económico y social, y no se ha producido deterioro, sino ninguna cosa puntual leve, hágase. Pero como ni tú eres técnico, ni yo tampoco... Digo que lo hubiera... ¿Sabes lo que te digo? Tú tienes tu opinión y yo tengo la mía. Pero que me gustaría escucharlo, porque que no me creo que estas personas que han venido a cantar, o a tocar la guitarra, o a tocar el piano, que por lo visto fue un exitazo, el señor del piano... Pablo López. Pablo López. Sí, señor. Pues bueno, no me creo que tocando el piano haga ningún perjuicio, como no son las vibraciones. Hombre, las bandas y las orquestas suelen ser de 6 o 7. Como de todas formas, se nos olvida una cosa, que el consorcio ha recaudado más de 70.000 euros en este festival, que con eso da también para arreglar cosas. Yo decía, como usuario, dado que el Festival Juvenil hay un convenio y hay siempre un técnico del consorcio que está contigo y te dice esto puedes, esto no puedes, por ahí no podéis, no apoyes esto allí, porque el consorcio sabe de la importancia que esto. Yo creo que, estoy de acuerdo, yo creo que no todo entra en el teatro y no todo debe, pero creo que lo han delimitado a este espacio de verano, de julio a septiembre. A partir de ahora vamos a ver que casi no hay, y hay una realidad que tenemos que convivir, y es la importancia de los monumentos y la repercusión económica y social que tiene. No podemos ser solamente un museo para ver, sino unos espacios para vivir de ello. Entonces yo creo que el consorcio con buena actitud está abriendo en la medida posible, pero delimitando todo. De verdad que siempre hay alguien del consorcio en estas actuaciones que vigila para que nadie haga barbaridades.
Lo destacó, por cierto, en una de sus actuaciones Manolo García, que habló de las personas del consorcio que velan en los montajes y desmontajes de los conciertos. En fin, gusto y opiniones hay para todos, claro, indudablemente, y aquí se exponen todas. Vamos a hablar precisamente de lo que se deriva de actuaciones como esta, del turismo, porque el conjunto arqueológico de Mérida ha recibido 132.000 visitantes entre los meses de junio y septiembre. Asimismo, el número de peticiones de información turística a las oficinas municipales ha ascendido a 83.400, lo que supone un incremento del 10,88% respecto a 2017, según ha informado esta misma mañana el delegado emeritense de Turismo. Los turistas de carácter nacional provenían principalmente, y por este orden, de Madrid, Andalucía, País Vasco y Cataluña. El número de visitantes internacionales ha experimentado también un crecimiento del 12% respecto al año pasado, siendo la principal procedencia de países como Portugal, nuestros vecinos, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Alemania. Por otra parte, la ocupación hotelera ha tenido un promedio del 74,31% en estos meses de verano, alcanzando el 98% durante los fines de semana. También se ha destacado la presencia de visitantes asiáticos, sobre todo de Corea del Sur, China y Japón, que entran vía Lisboa y además sigue al alza, según los datos ofrecidos por el Observatorio de Turismo, que realizan una pernoctación media de 2 noches. La aprobación del equipo de gobierno ha sido positiva, señalando que se trata, dicen, del mejor verano del histórico, de la serie histórica, con datos, dicen, reales del consorcio de la ciudad monumental, a lo que hay que sumar los visitantes que han venido exclusivamente a Mérida Lúdica, al Festival de Teatro, al Stone y a la Feria de Mérida, además de la Noche del Patrimonio, que este año se ha celebrado recientemente. Leonor, ¿qué opinión te merecen estos datos? Bueno, pues a mí la opinión es muy favorable. Yo creo que en turismo se está haciendo muy buen trabajo. El turismo a nivel de toda Extremadura, no solo a nivel de la ciudad de Mérida, y así hay que reconocerlo. Por parte a nivel de Extremadura se han implementado 2 planes concertados de promoción turística, uno en el año 2016, otro en el 2017, de los que ya hay valoraciones de datos, y son planes que han funcionado estupendamente. Me imagino que cuando se haga la valoración desde el 2018, pues habrá nuevos datos que quizás aporten pues esa visibilidad que le estamos dando al turismo y que desde luego merece la pena. La ciudad de Mérida, bueno, la ciudad de Mérida es que arrasa, o sea, es importantísimo los datos de la ciudad de Mérida. Yo tengo que deciros que me he ido a los datos del INE, la variación de datos que ha publicado el INE entre el año 2016 y el año 2017 y son totalmente llamativos a favor de la ciudad de Mérida. Y hay datos que nos lo ofreció el director general de Turismo hace un par de semanas a nosotros, a la televisión extremeña, de julio y agosto de 2018 con respecto a 2017, basado en los datos del INE. Sí, bueno, y ha sido la ciudad que más incremento ha experimentado de todas. Claro, pero yo no te estoy hablando solo de 2 meses, o sea, te estoy hablando del porcentaje de variación del año completo del 2016 frente al año completo del 2017, y en esos datos se ve el despegue de la ciudad de Mérida, porque mientras que tanto en viajeros como en pernoctaciones en la ciudad de Cáceres, bueno, pues ha bajado un 0,67 en viajeros y en pernoctaciones ha bajado un 4,78 por compararte con la ciudad más turística de Extremadura por excelencia, que siempre ha sido la ciudad de Cáceres. Bueno, pues mientras que Cáceres ha bajado, tanto en viajeros como en pernoctaciones, la ciudad de Mérida, el tanto por ciento de variación entre el año 2016 y el año 2017 supone que ha tenido una subida en viajeros del 9,71% y una subida en pernoctaciones del 9,53%. Desde luego son unos datos súper interesantes y muy a tener en cuenta, porque Mérida, vamos, es que despega a nivel turístico, pero con mucha diferencia de las otras ciudades extremeñas que también tienen bueno, pues turismo, ¿no? Luego también en el sector hotelero, pues en el sector hotelero vuelve a pasar lo mismo, la variación entre el año 2016 y el año 2017, yo siempre estoy hablando con datos del INE, o sea, no estoy hablando con datos, como he podido ver en el periódico, de agencias turísticas o datos en un momento dado de una información turística puntual, no.
Yo estoy hablando los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Y ahí también podemos comprobar que en viajeros ese tanto por ciento de variación en Mérida ha subido un 18,54% del año 2016 al 2017. Es que, fijaros, en el 2016 hubo 40.600 viajeros en Mérida, pero es que en el año 2017 hubo ya 48.000, o sea, de ahí es el porcentaje tan elevado, ¿no? Y si estamos hablando en pernoctaciones en el segmento hotelero, las pernoctaciones pues han subido un 13,35% entre el año 2016 y el 2017. Bueno, no quiero enrollarme más porque seguro que mis compañeros tienen muchas cosas que decir, pero desde luego los datos son muy favorables y yo me alegro muchísimo por la ciudad de Mérida y bueno, pues por todos los que vivimos en Mérida, porque eso supone que es un motor importante en la economía y en muchos sectores. Fernando Valenzuela. A ver, claro, nuestros televidentes, pues entre los 7 datos que nos daba Fran y los 8 o 10 que tú has dado, pues supongo que ya se han quedado con todo y seguramente si preguntamos cuántos... Echarán humo a las cabezas, ¿no? ¿Recuerda usted cuántos vinieron? Y seguro que dice 121.218, que supone el 6% del no sé cuánto es. También el otro día anduvimos examinando los datos que nos dieron como consecuencia de la intervención de Paco Martín, fueron del INE. Sí. Entonces, con el acumulado además de enero, he dicho yo 2 meses, pero también creció en el acumulado de enero a agosto. Eso. Estos 10 mandamientos se encierran en 2. Uno, que efectivamente el aumento es espectacular, el aumento es muy significativo. Y segundo, que eso mejora, beneficia mucho en la ciudad de Mérida, económica, social y culturalmente, como un poco hemos dicho antes. Claro, se supone que como consecuencia de estos números, pues habrá técnicos del ayuntamiento, referidos lógicamente a Mérida, estoy refiriéndome ahora a Mérida, que los analicen, que vean el porqué, es decir, la causa, porque obviamente si se deben a una coyuntura por alguna razón, pues naturalmente hay que analizarlo y sopesarlo. Al mismo tiempo que se ve que hay, es que como yo con los números me quedo, en el conjunto arqueológico lo han visitado 132.453 y un muchachino que no lo contaron. Entonces, ese número de... ¿Vienen a dónde? ¿Qué visitan? ¿El teatro y solo el teatro? ¿O es un circuito y visitan también la Casa del Mitreo? O, quiero decir, que verá, que para eso están los técnicos en el ayuntamiento, que el concejal correspondiente, el delegado... Pues, bueno, en ese caso más bien el consorcio, que es el que tiene el control de las entradas. Efectivamente, bueno, aquí tú nombras a Pedro Albadillo. Si los del consorcio hacen el estudio y luego don Pedro se coloca la medalla, no. Se trata de que, me refiero que sea quien sea, que a mí me da igual, que hagan el análisis del tema. Y aquellos monumentos o aquellas partes de la ciudad con contenido histórico, artístico y cultural tengan unas deficiencias de visita que se pongan en valor. Porque obviamente el Teatro Romano no hay que publicitarlo. El Teatro Romano per se es el binomio Mérida-Teatro Romano. Entonces, quiero decir, pues para que ellos que no sé si lo han hecho o no, porque yo no... A ver, yo no conozco los datos, pero claro, supongo que sea a lo que te refieres. Es cierto que desde que se vende el pack de entradas, sí, se da derecho excepto el tema de la Basílica de Santa Eulalia, que lleva una entrada aparte. Sí. Entra en el circuito todos los monumentos. Ya, no sé tampoco la estadística. Claro, pero hay un señor en la basílica que pone una rayita o 7 rayitas cuando vienen 7 visitantes más. Que ese dato, obviamente, es captado por quien corresponda al consorcio, al ayuntamiento. En ese caso es el arzobispado, claro, en la basílica. Bueno, pues lo incluimos también, como se llama así, metemos el ejército. Lo cierto es que esos datos, pues que se... Quiere decir que no sea algo que simplemente, digamos, que bien, que hemos tenido muchísimos y tal, sino que en beneficio de aquello de la memoria y propuestas de mejora. Es decir, para que... Eso es muy importante. Para que efectivamente, claro, pues efectivamente, allí donde hayamos fallado, porque esto no es una mezcla de bien sin mal alguno, pues allí donde hayamos fallado, pues poner un poquito la solución y que tenemos que añadir algún dato más de consorciar, por ejemplo, el museo abierto. Yo he ido y en la mayoría de las ocasiones en los servicios no hay ni papel. En el museo abierto
que va la gente allí, los turistas, a un sitio de recreo. Más que abierto que está... Desangelado. Que está vendido. Está desangelado. Entonces, hay que decir, bueno, pues todas esas cosas pues, habría un poco que verlas, ¿no? O sea, que examinar, que analizar, porque bueno, si en vez de poner un rollo para que no se lo lleven, tienes que poner otras cosas que se ponen, que tiras el papelito y te quedas con el cachito en la mano nomás y ya, pues no sé, ¿verdad? Lo que quiere decir es que aquello de que haya que mejorar se mejora y no solamente pues mirarnos el ombligo y decir que grandes somos, que esto que tenemos entre uno y otro 10 y 15 datos que son buenísimos. Que eres de letra, que no te gustan los datos. Absoluto. Se nota. A ver, Nino, ¿tú qué opinas de estos datos? ¿Y yo qué digo ahora? Ya. ¿No? Nino, propuestas de mejora que ha dicho Fernando, pues son interesantes. Sí, ya habéis dicho todo, está claro. Una cosa, lo hemos visto, ¿no? Ha sido un buen verano turístico. Me interesa el dato que, aunque Fernando dice, pero bueno, ocupación hotelera. 74 y prácticamente 100%. Eso es trabajo. Viene gente, se queda en los hoteles, desayuna, cena. Eso es trabajo. Es un punto sumamente interesante. ¿Y esto por qué se consigue? Pues evidentemente, como habéis dicho, porque hay una administración regional que tiene un programa, porque hay una administración local. Yo vuelvo a repetir lo de la semana pasada, el Mérida Enamora, que está funcionando, y luego hay una iniciativa privada que le da valor a todo esto. Y estamos trabajando, podemos ser un poco localistas, ¿no? Con datos reales. Es decir, aquí son los datos del consorcio. Hay otras ciudades que, como podemos pasear por el entorno de la ciudad, yo puedo contabilizar en estimaciones. Pero claro, las estimaciones las podemos... Aquí no, aquí hay gente que ha pagado, ¿no? Claro, a esta gente que ha pagado le podíamos sumar gente que ha venido a la Emerita Lúdica y que no pagó, ¿no? Gente que vino a ver el Stone en Music y no ha pagado ninguna entrada en el consorcio, ¿no? Gente que vino a Gastrosensaciones y no pagó nada en el consorcio, pero evidentemente ha venido a Mérida. Alguna gente vendría también a la feria, es decir, hay otra serie de actividades que no solo son las de, aunque mayoritariamente la gente viene a ver el consorcio. A mí me interesa de todo esto decir mejora. Creo que no es importante, que ya se está haciendo en el teatro y que se puede hacer en otro, y es el turismo accesible. El hecho de que se pueda ver el Teatro Romano con una silla de ruedas es importante. Y cuantas más cosas, yo tengo interés en ver, que estoy deseando... Y algo importante también, Nino, el Festival de Teatro, que también sea accesible. De hecho, se ha llevado un premio de la ONCE precisamente por eso, por ese motivo. Es una de las cuestiones más que hay que valorar. Yo estoy esperando, como creo que casi todos los emeritenses, a ver la casa del anfiteatro, ¿no? ¿Cuánto llevamos? 12 años parados para verla, que imagino que será accesible, y habrá otra cosa más. Imaginaros que está diciendo Fernando, hay que buscar ir a otro sitio, pero la casa del anfiteatro no había que buscarla porque estaba allí. Y si tú le dedicas a la casa del anfiteatro media hora, una hora, pues ya no te vas y te tienes que quedar a lo mejor a comer, ¿no? Con lo cual, eso está apuntado. Y incidir en algo también de lo que has dicho importante, el turismo asiático, que parece ser que viene por Lisboa y no es el de Madrid, que va a ver los sitios y se vuelve a dormir a Madrid. Es interesante esto, pues sí, no se queda y lo vemos. Si paseamos en verano por la ciudad, vemos mucha gente de estos países asiáticos que vienen todos, nos parecen iguales. Nos conocen enseguida porque son los que van detrás de una cámara. Sí, y siempre muy tapado con algún gorrito. Y conclusión, termino. Esto sí es puestos de trabajo maravilloso y es lógico, parece ser, y lo hemos visto en Mérida, los apartamentos turísticos están creciendo y es señal de que habrá una demanda. Hombre, yo creo también que deberíamos incidir en que Mérida desde hace ya muchos años se ha estado trabajando muy bien por parte de diferentes equipos de gobierno, porque yo recuerdo que cuando se apostó por la peatonalización en la ciudad de Mérida, aquello parecía, llamaba la atención, uy, todo peatonal, no sé cuándo. Bueno, pues precisamente el que todo sea, o la mayor parte sea peatonal y que se pueda enlazar desde el Teatro Romano hasta el Puente Romano incluido, pues esa peatonalización de todo el casco urbano de la ciudad, pues ha supuesto que Mérida sea más accesible. Yo el otro día leía una entrevista de una persona que le faltan las piernas, va en silla de ruedas, y era una entrevista muy interesante. Él decía que Mérida es muy accesible,
accesible. No así a veces los edificios públicos, no así a veces, pero lo que es la ciudad en sí, desde que se apostó por la peatonalización, desde hace ya muchos años, porque estamos hablando que esto viene ya de hace más de 20 años, pues ha sido el crear una ciudad accesible, que es muy bueno para el turismo. Y luego también otro dato que se me ha olvidado daros ha sido el turismo extranjero. El turismo extranjero, no solo ya el asiático, turismo extranjero de diferentes países, pues tenemos la gran suerte que se está implementando, está participando mucho en la ciudad de Mérida ya, y la tendencia es que tenemos un turista más cosmopolita, el extranjero, cosa que antes no lo teníamos tanto. Hay un nuevo segmento del turismo extranjero, que es el turismo urbano, que viene a la ciudad. Apuestan mucho también por la gastronomía y sobre todo, y que es muy importante, que se está notando que el gasto por renta per cápita es superior al que había anteriormente. Entonces yo creo que esa apuesta del turismo extranjero pues también es importante. Y simplemente decir, y a mí sí me gustaría que el ayuntamiento empezara a valorar, una vez que recibe esos planes, o bien de Diputación o bien de fondos europeos, de lo que sea, pero que empiece a valorar la eliminación de los contenedores de basura a la vista, y que los haga soterrados si puede ser, porque es una pena. Yo, por ejemplo, paso todos los días para ir a mi trabajo por la plaza de Santa María, y allá hay del orden de 15 o 20 contenedores de basura, y entonces eso, la imagen, pues francamente no es la mejor, ya que tenemos estos aires positivos en la ciudad, que el turismo cada vez viene más, pues vamos a ir consiguiendo... Claro, como propuesta de mejora. Por eso yo, cuando hablaste antes, te decía, sí, te estaba dando la razón, porque creo que es fundamental que se implique de lleno el ayuntamiento en esa propuesta de mejora. Pero los contenedores tenemos un problema, y es nuestro patrimonio. Empujan desde abajo los romanos. Es decir, yo cuando, en la época que yo estuve en el ayuntamiento de Bonajer, se intentó y solo conseguimos uno, que es el que está cerca de la mini estación de autobuses, en la plaza. Sí, el que está delante de la casa de Manolo Amigo, porque había otros, y en Mérida enseguida, pues no me contarás porque no estáis cerca del puente romano. Enseguida pero allí dio la casualidad que se excavó. Pues es muy raro, porque ahí está la muralla de la Alcazaba. O sea, quiero decirte con ello. No, la muralla de la Alcazaba está más cerca del río, y esta un poquito más a la izquierda, pero está en Mérida había proyectos de hacer algún otro más, y se hicieron las catas oportunas y no hubo manera. Los contenedores soterrados, creo que lo hemos dicho aquí otra vez, lo moderno en Europa no está siendo contenedores soterrados, está siendo quitar los contenedores. Quitarlo y ponerlos. Pues que lo quiten. Quitar, no. Yo he dicho soterrado porque yo a Europa he viajado poco. A mí me llamó mucho la atención Oviedo. Efectivamente. Yo pasé por Oviedo y no había ningún contenedor. La gente lo sacaba por la noche. A mí me llamó muchísimo la atención. No hay contenedores. Claro, oye, me dicen que en Plasencia también, y no hay que irse tan lejos. Yo lo que digo es que desaparezcan todos esos contenedores llenos de basura, sucios. Pero eso es educación. Eso que desaparezca. Pero eso es educación. Pues será educación, pero tiene que implicarse el ayuntamiento. Y tiene que ver a ver de qué manera. Y como otras veces he criticado al consorcio sobre las nuevas tecnologías, creo que están avanzando. A mí lo de este verano, de la realidad esta virtual, de las gafitas, de ver el teatro como era en su momento original, me ha gustado. Porque además eso vuelvo al tiempo, a veces soy muy cansino. Si yo me pongo las gafitas, en lugar de ver el teatro en media hora, tardo hora y media en verlo. Y si tardo hora y media, me tardo más en ir. Entonces a mí todo esto de las nuevas tecnologías me parece que es un acierto por parte del consorcio, porque ahora se puede hacer. Todos, si no, a los que no, les recomiendo que busquen en estos buscadores que hay por ahí un vídeo de unos 5 minutos que se ve una recreación de la ciudad. Vosotros lo pusisteis, que es espectacular, es bonito, ¿no? Y llama mucho la atención. Entonces que el consorcio tenga también estas nuevas tecnologías para hacer que veamos de otra manera, pues me parece un acierto. Hay un trabajo que se presentó en el marco también del festival este verano, y una exposición que se llama Teatrum. Es un libro de 2 arquitectos conocidos de la ciudad, que expone cómo era el teatro entonces, ¿no? Y esa exposición creo que sigue todavía en Santa Julia, bueno, ya no, porque hay otra, pero ha estado durante todo el verano en Santa Julia, y parte también ha estado en el Museo Nacional de Arte Romano, y es una maravilla, aspectos como ese, efectivamente, a través de la recreación virtual de cómo sería el teatro en aquella época. Claro, a lo mejor también verás,
una especie de maqueta gigante, como la... A mí las maquetas me gustan. Eso, una maqueta gigante de la organización del foro provincial, del foro local, de todo eso, desde que algún sitio se pueda ver y que alguien explique. ¿Veis cómo aquí... Fernando, las propuestas en ese museo abierto que tú dices no es nuevo, en otro sitio. Una maqueta entera de la ciudad. Muy grande. Muy grande. Eso, con un que visualmente dices... ¿Cuántas cosas tengo que ver aquí? Y ahora voy a verlas. Sí, sí, sí. Y pues eso, sí. O sea, no es nuevo, hay en otros sitios, porque yo lo he visto en otras partes. Hay en el museo, pero es pequeñita. En Barcelona, al norte, no sé, una parte del norte es una especie de eso que se puede visitar por dentro, pero es una especie de recreación. Bueno, ya hemos dado las cuantas ya, ¿eh? Sí. Antonio, mira bien la tele nuestra. Y otro aspecto importante también sería la recuperación, como se ha hecho con los grandes monumentos de la ciudad, Teatro Romano, Templo de Diana, de los nuevos espacios, el templo de la calle Holguín. Joder, pues eso habría que ponerlo en valor, no solo los retos, sino levantarlo y recrearlo de forma que la gente pudiera verlo, ¿no? Eso dice mucho también. Bueno, vamos a otro asunto que también está conectado también con el turismo, el fin de la temporada turística, con el incremento del paro, desgraciadamente. El paro ha aumentado en 3.640 personas en Extremadura en este mes de septiembre, hasta alcanzar los 102.287 desempleados. En Mérida también sube en 238 desempleados en el noveno mes del año, situándose la cifra en 6.416 parados. Yo creo que a Fernando ya le está echando humo en la cabeza. Por sectores, el desempleo en Extremadura subió especialmente en servicios, con 3.042 parados, seguido del colectivo sin empleo anterior, algo más de 500, la agricultura 276 y la industria 57, mientras que solo descendió en la construcción con una bajada de 254 personas. Desde el Grupo Parlamentario Socialista han adelantado hoy que apoyan a Guillermo Fernández Vara en la solicitud que el presidente que va a realizar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de una reunión que se va a celebrar, dicen, en las próximas semanas, para demandarle un plan especial de empleo para la región. Eso que tantas veces hemos venido hablando en esta picota, parece ser que se va a tratar en esa posible reunión que se va a celebrar dentro de unas semanas entre ambos presidentes. Fernando. Sí, parece ser que las peticiones que lleva en cartera el presidente Fernández Vara respecto de Pedro Sánchez, una es esa, el plan de empleo, el plan activo de empleo, y otra es la deuda histórica, y otra es... Sí, porque se ha pagado la mitad. Eso es. Y otra es lo de un tren digno, que se respeten todos los plazos que los distintos ministros han ido anunciándonos, porque obviamente cuando vienen con el maná, nos lo reparten y luego el maná se seca y bueno, pues luego no tienes nada que echarte a la boca. Entonces esas son las reivindicaciones que lleva y espero que, bueno, pues que le atiendan porque es muy importante. En cuanto a lo del paro, es que está cantado. Si es que antes de decirlo, primeramente, cuando lo estás escuchando en esta emisora o en otras peores, pues ya ve que avanzan y tal, dan unas líneas. Bueno, pues septiembre es un mes malo, porque se acaba la estacionalidad del verano y entonces en hostelería baja, pero comienzan a trabajar los funcionarios de educación, contratan otra vez a los interinos, eso compensa un poco el tema, aumenta la afiliación a la seguridad social, aumenta el paro porque los echan a final de verano. Es decir, que es la eterna canción. Es decir, claro, dicen que tendríamos que fijarnos en las tendencias, pero pues las tendencias tampoco son muy allá, vamos, no, parece que hay una ralentización de la economía. Claro, eso supone, pues tal, la venta de coches ha disminuido ostensiblemente, hubo un aumento considerable puntual debido a que ciertos incentivos para aquellos coches, eliminar aquellos coches excesivamente contaminantes, y las casas de coches pues pusieron a la venta con muchos beneficios coches nuevos para salir de ellos antes de que las normas europeas hicieran presa en ellos. Entonces, claro, los índices que se dan... Es que hay que tener cuidado con lo que se dice, sobre todo si ostentas un cargo de alta responsabilidad. Claro. Lo digo por el tema de los diésel. Claro, claro, a eso. Efectivamente. Bueno, ya la gasolina, o sea, el diésel, el diésel, el Ultimate, ese especial, ya tiene el mismo precio que la gasolina. Es decir, que bueno... El diésel bueno, sí. Ya tiene el precio de la gasolina. Entonces, bueno, pues quiero decirte que no son las mejores expectativas económicas. Cuando se crecía al 3,5%, todo el mundo ha revisado ya el crecimiento. Globalmente, excepto en Mérida y Extremadura y en algún que otro sitio, el turismo ha bajado. Es decir, que hay una especie de desaceleración.
evidente, lo que supone que eso pues a la gente le retrae, y si retrae el gasto familiar, pues se retrae el empleo, sin lugar a dudas. Y entonces, bueno, pues seguimos en esa espiral. Entonces, para eso están nuestros excelentes políticos, gente muy inteligente, muy pensante, que sabrán hacer frente a esas dificultades y sacarnos de ese atolladero con la solicitud y la solidez que ellos lo hacen. A ver, Nino, ¿qué análisis haces de los datos del paro? Mire, yo, desde la perspectiva mía, que tengo un puesto de trabajo fijo, a mí estos datos siempre me hacen daño. El ver que desciende o que aumenta el paro. Hace 10 años que iniciamos esta crisis y nos hemos acostumbrado a 6 meses de vacas, iba a decir gordas, voy a decir no flacas, y 6 meses de vacas flacas. Parece que nos hemos acostumbrado a una temporalidad, y hemos tenido la temporalidad que empieza en torno a abril-mayo, en el que los datos son maravillosos, y ahora viene esta otra en el que los datos son malos. A mí esto, creo que algo hay que hacer con esto. Pero siempre decimos eso, algo hay que hacer. Tú hablabas de un plan de empleo, está bien, no está mal, las ayudas están... Pero siempre, ahora yo escucho, cada vez que veo esto, escucho a gente que dice, hay que cambiar la economía de esta región. Bien, ¿cómo? ¿Cómo cambiamos la economía de esta región? ¿Cómo cambiamos la economía? ¿Cómo hacemos? El tejido productivo. Sí. Productivo. Pero es que el tejido productivo no lo riegas y sale como la seta. El tejido productivo, el empresario viene cuando sabe que va a hacer negocio y va a ganar dinero. Y ahora nos encontramos, si veis los medios de comunicación, con una campaña feroz del corredor mediterráneo. Corredor mediterráneo, que es normal, este país es un país que tiene una economía mediterránea, y entonces, pues claro, pero claro, ¿qué hacemos con los que estamos al oeste? Enlazar con ellos desde Lisboa. Sí. Pero si no hacemos eso, claro, pues nos tendremos que ir acostumbrando a 6 meses de vacas medio flacas y a 6 meses de vacas flacas. Esta es la temporalidad, y ya sabemos que el mes que viene vamos a tener otros datos que no van a ser buenos. En diciembre subirán un poco por la campaña de invierno, en enero otra vez subirá el paro, y en febrero la gente está esperando que luego llegue la Semana Santa, porque a partir de la Semana Santa todo se recupera. Y nos hemos adaptado y nos hemos acostumbrado, y la gente pues guarda de aquí y de allí para que en estos meses que ha trabajado pueda solventar el trasiego del invierno, que lo estamos viendo ahora con el famoso bono social de algunas eléctricas, en el que hay colas en las... porque la gente quiere ahorrar lo que sea. Eso sí, se le pone 400.000 trabas, te venden que es muy fácil lo del bono ese. Ahora, cuando vas allí, crees que llevas todos los papeles y siempre te falta una póliza. Sí. Con lo cual, a mí el dato no me parece nada bueno, no hay manera de justificarlo, y siempre que hay una subida desde mi punto de vista, es un error que cometemos y que tenemos que intentar redomar el esfuerzo para que estos datos cada vez sean lo menos y no nos acostumbremos a 6 meses buenos y 6 meses malos. Leo. En ese sentido, sí, yo le doy la razón a Nino. Nos hemos acostumbrado a 6 meses buenos, 6 meses malos, por decir algo, y la verdad es que esto es una ruina para nuestra tierra, para Extremadura. No podemos permitir, desde luego, que nuestro empleo sea estacional, porque de ahí viene los 6 meses buenos y los 6 meses malos, dependiendo de la estación, pues así hay trabajo o no hay trabajo. Y lo que no podemos permitir es que todas las comunidades autónomas han ido despegando poquito a poco, y Extremadura ahora mismo, en la actualidad, continúa siendo la segunda comunidad autónoma con más desempleo de España. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que en su momento los políticos, hace ya muchos años, desde luego no trabajaron ni apostaron por Extremadura, ni en tener unas industrias potentes, ni en tener unas empresas potentes, ni en que las pocas empresas que estaban en Extremadura pagaran sus impuestos y cotizaran en Extremadura, que lo están haciendo en Madrid o en otras comunidades autónomas.
Y entonces es una triste gracia que aquí en Extremadura tengamos una materia prima magnífica, pero sin embargo los cerdos siguen saliendo vivos de Extremadura. Se están comercializando muchos de ellos en otras comunidades autónomas. Eso no se tenía que permitir en Extremadura, pero desde hace ya muchos años. Entonces, cuando habla Nino, dices, se apuesta por el corredor mediterráneo. Es que ahí tampoco hemos estado los políticos para poner pie en pared y decir, ¿cómo que el corredor mediterráneo? Si cuando Europa subvencionaba todos los corredores del AVE, lo que se primaba precisamente eran las fronteras. Se primaban las comunidades autónomas que estaban más cerca de otro país. ¿Por qué se primaba el corredor cantábrico? Porque tenía frontera con Francia. ¿Por qué se han primado todos los corredores mediterráneos? Pues por la misma razón. Y sin embargo nosotros, que somos frontera con Portugal, pues ya me contaréis en la situación en la que estamos. Cuando vino la comisaria del transporte, que vino a Portugal, a Lisboa y tal. ¿Cuándo vino? Hace muy poco tiempo, hace unos meses, claro. Y se juntó con Rodríguez Ibarra, me hicieron eco de el interés que tiene Europa por el corredor atlántico. Por eso decía que el AVE que venía de Lisboa, que pasaba por Mérida y continuaron en su momento. Claro, y por eso favorecían que tenía financiación europea. Pero si es que lo que te estoy diciendo es que esto hace más de 30 años. O sea, cuando Europa empieza a subvencionar todos los AVE, estamos hablando de hace más de 30 años. Y los corredores, hace más de 30 años, ya se puso encima de la mesa un estudio con los corredores prioritarios. El de Extremadura era uno de ellos, porque se primaba, como te he dicho anteriormente, y no me gusta repetir las cosas por no ser pesada, pero es que se primaba el que fuera frontera con otro país. Entonces nosotros estuvimos en disposición desde el primer momento. Lo que pasa, te estoy diciendo, que los políticos que estuvieron en su momento, pues desde luego no supieron aprovechar esos momentos donde se estaba diciendo que Europa apoyaba eso. Que atendieron otras prioridades, porque Extremadura ha sido el mismo número uno. Los datos a veces sí, pero espera que termine. Claro que se atendieron otras prioridades, porque todos veníamos del mismo régimen, y todas las comunidades fueron despegando poquito a poco. Pues claro que sé que se hicieron cosas. Es que yo recuerdo a mi padre que iba con un 2 caballos. Claro. Te estoy hablando, vamos, y desde luego no todo el mundo tenía coche, ¿me entiendes? Y sin embargo hoy en día el que menos tiene un BMW. ¿Qué quiere decir? Que claro, se va progresando. No es. Bien, venga. Cuando hablamos de esto hay que soportarlo con datos, porque si no decimos creencias y las repetimos, ¿no? No, pero los datos son que en los últimos 30 años la tasa de crecimiento que aparece en el INE en España ha sido del 8,9% y en Extremadura del 13%. Somos la región que más ha crecido. Eso es un dato objetivo. Pues si eso fuera verdad, no estaríamos como estamos. Eso es un dato objetivo. Pues yo no me lo creo. Te doy luego la tabla, la tengo en el teléfono. No me lo creo. ¿Vale? Pero si me da igual que no te lo creas. Son datos objetivos publicados. Es que eso no cuadra ni con que seamos la segunda comunidad autónoma con más desempleo. Que quieres meter la cuña para criticar a Rodríguez Ibarra. No, pero la objetividad, yo no doy nombre de nadie. Yo te he dejado hablar. Digo políticos. La objetividad es que luego te doy la tabla. En los últimos 30 años Extremadura ha crecido al 13% y España al 9%. El problema es que veníamos de muy lejos y aunque sigamos creciendo, nos cuesta llegar porque veníamos de muy atrás. ¿Que nos tenemos que conformar? No nos tenemos que conformar. Claro que no nos tenemos que conformar. Pero negar que en esta región en los últimos 30 años se ha avanzado es ir por la calle con los ojos tapados. Tú sales en coche hoy y puedes ir a casi todas las ciudades extremeñas en unas carreteras en condiciones. Y hace 30 años íbamos en caminos. Hoy tú puedes ¿cómo ir vas por el resto de España también con unas carreteras en condiciones? No. Claro que no. Vete por Castilla y vete por un curso. Mira, claro que no. Si los datos que tú dices, los datos que tú dices, ese 13% de haber despegado. Los datos, te he dicho que tengo la tabla, te la dejo en el teléfono ahora. Pues déjame luego que la veas. Es que no habíamos salido de la tabla. ¿No tendríamos entonces el desempleo que tenemos? ¿Cómo que no? Si el asunto no es que lo que tengamos ahora, es de dónde veníamos. Pero ¿cuántos habitantes tiene Extremadura? Y hay algo que dicen, los políticos no han hecho. No, si es que aquí lo que tienen que venir son empresarios. Y hasta que aquí no haya unas condiciones... O sea, que me dan la razón, entonces, que tiene que haber empresarios, tiene que haber industria, las empresas tienen que cotizar en Extremadura. Los que crean trabajo son los empresarios. Claro, pero claro, tenemos que ver de dónde partimos. Aquí partimos... No voy a ir más lejos. En los años 60 hay una política por parte del Estado franquista de
potenciar Cataluña y el País Vasco. ¿Para qué? Voy a llevar extremeños y andaluces, lleno aquello de extremeños y andaluces y se acaba el movimiento catalán y el movimiento vasco. Aquí, si os acordáis, la Caja de Badajoz invertía en Cataluña, no invertía en Extremadura. Aquí se perdió 1/3 de la población extremeña, que se fue fuera. Estar a la altura. Y entonces aquí, no supimos estar a la altura. Mérida era una ciudad industrial. Claro. ¿Y en qué se convirtió? Y eso no fue solo en los años 60, eso fue en los 60, eso fue a principios de los 80, en la reconversión industrial de España. En la reconversión industrial de España, que ocurrió porque estábamos sobredimensionados. Igual que España ocurrió, o que en Extremadura ocurrió en la zona minera de Asturias, en la zona industrial de Santander, en la zona vasca. Pues no tienen tanto desempleo como nosotros. Porque teníamos una industria subvencionada por el Estado y para entrar en Europa había que reconvertirla. Vale, y, se reconvirtió, pero lo reconvirtieron en aquellos sitios. ¿A nosotros qué nos pasó? Porque aquí no vino el empresario, porque no teníamos algo que nos faltaba, y que nadie vino hasta que no llegó la autonomía, infraestructura. Aquí, acordaros, antes de estar el puerto de Mirabete, ir a Madrid era un suplicio. Antes de arreglar la carretera a Sevilla, la media fanega era un suplicio. Éramos una isla incomunicada. Y eso son... Vamos a ver, la media fanega la comunidad autónoma que menos hemos crecido. Entonces, mientras los años 80 el resto de España tenía acceso a corredor mediterráneo y tal, aquí empezamos a tener carreteras cuando la Junta organizó los pueblos y empezamos a tener abastecimientos de agua. Claro, pero es que primero había que tener eso. Pues al igual que en el resto de pueblos de España. ¿O tú qué te crees? Que los demás estaban todos industrializados, los demás tenían todos agua, los demás tenían todos empleo. Hay zonas de España que sí la tenían. Hombre, pero si resulta que nos hemos quedado atrás, muy atrás. Eso no puede ser. Pero no hemos quedado muy atrás con respecto a quién. Con respecto a quién nos hemos quedado muy atrás. Con respecto al resto de España. Con respecto al resto de comunidades autónomas. Pero si tú creces al 13%, hombre, pero tú estás haciendo tu esfuerzo. Si siempre estamos hablando de lo mismo. El problema es de dónde partimos. Y si queremos negar eso... ¿Y de dónde parte Andalucía? También tiene desempleo. ¿De dónde? Claro, o ellos no han partido como nosotros. De verdad y sin embargo Andalucía tenía muchas más infraestructuras. Mira, te lo digo simplemente un detalle. ¿Dónde llega el primer AVE? A Sevilla. Ya no partimos igual. Ya no estamos igual. Precisamente por eso te estoy diciendo que algo tiene que fallar. Pero no me compares entonces, porque ya no partimos igual. Tú tienes AVE y yo no tengo. Algo tiene que fallar. Cuando Andalucía mi esfuerzo es el triple. Se le hace una red de transporte, la primera nacional, y tiene desempleo. Y Extremadura sigue teniendo desempleo y por supuesto no tenemos esa red de transporte a nivel nacional. Luego aquí están fallando cosas. Pero entonces algo estaremos haciendo bien, que sin tener la infraestructura estamos subiendo, con lo cual algo hemos hecho bien. Porque a los otros se le han dado cosas y a nosotros no, con lo cual a mí esta cosa de fustigarse los extremeños, yo creo que quien niegue que esta región nuestra hoy por hoy está mejor que hace 20 años es que va con los ojos tapados. Mira, yo lo que te digo a ti es que tanto en Andalucía como en Extremadura han sido muchos años de gobierno del PSOE y sé que eso no te gusta. Somos los malos. Y sé que eso no te gusta que te lo diga. No, pero desde luego que estamos muy si atrasados. Los datos te lo doy, Leo. En Madrid, que habéis gobernado ustedes casi todo el tiempo, la tasa de crecimiento está en el 8% y en Extremadura el 13%. Pues algo estaremos haciendo bien. ¿Cuál es el problema? Murcia, que tenían todo. Pero no me digas que no me sitúo en Murcia. Corredor Mediterráneo, Leo, Murcia, corredor Mediterráneo. Si es que nosotros estamos en otra parte, es que hay gente que está privilegiada por algo que entiendo, que es la geografía. Necesitamos pelear por el corredor atlántico. ¿Sabes? Venga. Bueno, vamos a hablar ahora. Vamos a seguir hablando de transporte. Estábamos animando el punto, la verdad. Y todo esto hablando del paro. Vamos a seguir hablando del transporte, en este caso el local, porque tal y como comentábamos ayer, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mérida ha alcanzado un principio de acuerdo que hará de materializarse con Vectalia para modificar el contrato de transporte público, lo que supondrá un incremento del kilometraje a los niveles que estipulaba el contrato en el año 2015 y a eliminar las 155 plazas de zona azul que quedaban pendientes de implantar sin coste adicional. Con esta modificación quedarán 588 plazas de zona azul y 257 de zona verde. Analizamos esta modificación ahora con nuestros picoteros de los martes. Nino, valoración de este contrato que fue anunciado, esta modificación de contrato, este principio de acuerdo alcanzado con la empresa Vectalia que fue anunciado el pasado viernes. Yo creo que hay que apuntarle un tanto al equipo de gobierno. Mérida tenía un problema, el equipo de gobierno, Antonio y su equipo de gobierno,
se han sentado tranquilamente. Sé que llevaban más de un año negociando con la empresa, más de un año. Hay otros que lo solucionaban en 60 días, pero aquí no ha habido solución en 60 días, se llevaba más de un año. Y creo que han solucionado, en la medida de lo posible, un problema que tenía esta ciudad. Un problema que lo había generado el anterior alcalde, don Pedro Acedo Penco, y el señor Serrano, que firman un contrato en el que el primer año, firmamos un contrato en el que el primer año nos dan 709.000 kilómetros y a partir del año octavo 354.000 kilómetros. Fernando, te he traído el papel. No me lo invento. Vale. El papel. Alguien, yo creo que alguien tenía que irse, dimitir ya, ¿no? Alguien tenía que dimitir porque en la COPE hace unos meses dijo que era el mejor contrato de España y si lo hemos mejorado, pues usted no tenía el mejor contrato de España. Y Leo me hablaba el otro día de que esta empresa tenía servicios en Cáceres y en otros sitios sin problema. Entonces, si la empresa lo está haciendo bien en Cáceres y en otros sitios, y aquí no, solo hay una diferencia: ¿quién firmó el contrato? Y ayer te oía algún tertuliano que decía que como la empresa, fijaros que la empresa, aceptando todo esto, se queda, porque gana dinero, que no estaría ganando, que no le estaríamos dando, pues la empresa no es una hermanita de la caridad. La empresa, cuando ha aceptado eso, es porque está ganando dinero, que no estaría ganando antes, que no estaría ganando antes. Con lo cual, podemos entrar en detalles de lo que ha supuesto, pero a mí lo que creo es que la idea principal es que el alcalde y su equipo de gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, tenían un problema, se han enfrentado al problema y le han dado una solución. Leo. Bueno, vamos a ver, hemos hablado muchas veces de este problema tan importante del transporte público que tienen los ciudadanos de Mérida. Y lo que sí me gustaría decir, en primer lugar, es que me hubiera gustado que, si tan fácil era solucionarlo, esto se hubiera solucionado con anterioridad, porque prácticamente el año que viene es cuando vuelve a haber elecciones. Entonces, de 4 años de legislatura han pasado los ciudadanos de Mérida, si es que estaba todo tan mal, 3 años malamente, y ahora ya prácticamente en una antesala electoral es cuando esto empieza a funcionar. Eso me llama un poquito la atención. Otra cosa que me llama mucho la atención es, en las declaraciones que ha hecho el alcalde... En las declaraciones que ha hecho el alcalde de Mérida, pues te habla de todo lo conseguido. O sea, tú lo lees y todo lo que él ha conseguido ahora con la empresa, bueno, pues que se reduzcan kilómetros, que se paguen menos, en fin, ha hecho un contrato ahora, por lo que se ve, magnífico, hasta el punto de que la ciudad de Mérida va a dejar de perder hasta 10 millones de euros, según he leído yo en prensa. Muy bien, eso es lo conseguido. Y por otra parte, hay otra parte que él está denunciando una serie de actividades por parte de la empresa y por parte del ayuntamiento que, bueno, pues son unas actividades un tanto extrañas, por no quererle dar otro nombre mucho más grave. Entonces, mi pregunta es, los políticos, cuando asumes una externalización de un servicio, yo me imagino que tú tienes que tener una serie de informes municipales. Entonces, cuando se asume esa externalización del servicio, ¿es que acaso no hubo ningún informe de los técnicos municipales que hablara del sometimiento de esta actividad económico-financiera del transporte urbano, que no cumpliera unos principios de legalidad, de eficacia, de eficiencia? Porque claro, yo creo que aquí no llega el político de turno y firma y ya está, ¿no? Tendrá que tener unos informes de los técnicos competentes, porque es que ahora mismo, hoy en día, yo he escuchado las declaraciones del actual alcalde y te está diciendo que es que ha habido una salida de fondos sin justificar. ¿Cómo que ha habido una salida de fondos sin justificar? Si efectivamente la ha habido, ¿dónde está la intervención del Ayuntamiento de Mérida? ¿O dónde está la tesorería del Ayuntamiento? ¿A qué salida de fondos?
Sí, sí, en las declaraciones que ha hecho el alcalde dice que ha habido una salida de fondos sin justificar. Tú te las lees y viene clarísimo. Es el Mira. Tribunal de Cuentas que dice hasta aquí hemos Bueno, o el tribunal, mira, dice, no podemos, mira, dice, no podemos permitir que se redujera el servicio y continuáramos abonando esa diferencia de kilómetros. El Tribunal de Cuentas denuncia al ayuntamiento por pagar un exceso de kilómetros que no venía en el contrato, que vulneraba el pliego de la oferta y que de manera encubierta se estaba pagando con dinero público. Eso ya se hacía, pero es que eso ya lo hacía el anterior. Claro, pero es que eso es muy grave. Claro. Entonces, como es muy grave... El que firma ya lo que se incumple. hacía era pagar la demasía de kilómetros. Eso es. Claro, pero es que mi pregunta es, ¿dónde están los servicios de Hacienda y económicos del Ayuntamiento de Mérida? Es que ahí nadie tuvo nada que decir, es que ahí nadie emitió ningún informe, porque ahí habrá habido una responsabilidad contable, porque si se ha estado pagando todo ese dinero, tiene que haber una responsabilidad contable por parte de los servicios municipales, que son los garantes. Porque era el contrato que había celebrado Pedro Acedo. Pero cuando se firme ese contrato tendrá que haber unos informes que avalen esa firma de ese contrato. Estaban pagando ese dinero público pero hasta que ha llegado el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas no se puede pagar esto aquí. Disculpa, cuando se firme ese contrato no tiene que haber un informe favorable de la intervención de fondos del Ayuntamiento, no tiene que haber un informe favorable incluso, yo que sé, de tesorería, pero no tiene que haber un informe de Secretaría General. Pregunto, digo. Entonces, el que lo arreglaba en 60 días que lo diga, porque lo firmó él. Pero mira, esta carencia, el de los 60 días. Pero perdona, es que no es normal, esta carencia de controles por parte de los garantes de la economía municipal. Luego, ahí están fallando bastantes cosas, que yo no defiendo en ningún momento este contrato, porque si efectivamente los datos son los que habéis sacado, desde luego, vamos, no ha podido ser un contrato más dificultoso, más farragoso y peor para la ciudadanía de Mérida, pero sí creo que el político no puede llegar con sus manos limpias, echa una firmita y aquí no pasa nada. No, perdona, los técnicos municipales y los servicios municipales son los garantes, cada uno en su competencia, de las arcas municipales y del patrimonio municipal. Y aquí tiene que haber una responsabilidad contable desde el primer momento. Y me gustaría que alguien saliera. Seguro que la pues hay. el que lo Seguro en 60 días te lo puede explicar. No, yo hablo de técnicos. No estoy hablando de un político de turno que te dice por tener un titular en prensa. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando, perdona, yo estoy hablando de los garantes del patrimonio municipal, que son los técnicos. Y hay el informe, Leo. No, perdona, no te estoy hablando porque pero estás pidiendo, pero vamos a ver, es que hay un informe. No, déjame que termine. Pero te estoy contestando, es que hay un informe firmado por un técnico. Vamos a ver, a veces el político, pero que hay un informe firmado por un técnico. ¿Me quieres dejar que termine? Sí. A veces el político lo que quiere es conseguir un titular, y si consigue y para conseguir un titular, pues puede decir cualquier payasada. Pues puede hacerlo, pero yo no te digo eso. Yo te digo que un ayuntamiento tiene unos garantes del patrimonio municipal. Y ahí es donde yo voy. Es que hay el informe firmado por el técnico y el concejal. ¿Qué técnico? No te lo voy a decir aquí porque no tengo por hombre, me refiero al técnico, me refiero a la intervención municipal. Un técnico y un político. Del área de Hacienda. Hay un técnico y un político que firma. Claro, yo te estoy hablando de los responsables de la economía pero y la finanza del hay un informe ayuntamiento. de 2014 en el que se dice y se justifica eso. Y se pacta y está en el papel y se pues pacta. Por ahí hay que y empezar. El primero que firma es don Pedro Acedo Penco. Claro, acepta, porque tiene un informe técnico, entonces según me estás diciendo pero tú. Déjame terminar yo ahora a mí, que no solo hablas tú, hablo yo también. Acepta que el primer año se hacen 700.000 kilómetros y a partir del octavo año se hacen 354.000. Tiene que dar explicaciones de por qué alguien firma un servicio de transporte que cada año hace menos kilómetros. Eso va contra los ciudadanos. Y el técnico tendrá que dar explicaciones. Perfecto, pero al técnico tiene. Al político ya no lo vamos a coger porque se va a ir. Pero el político tiene que dar explicaciones. Por favor. A ver, Fernando, te toca, que también tiene que hablar. Claro, es que si no, pues le doy mi sueldo a estos señores y yo me voy a mi casa. A ver, mira, yo no sé cómo se harán ahora las órdenes de pago en los ayuntamientos, te digo cuando estamos... Tú has sido alcalde, ¿no? Sí, claro, por eso te estoy diciendo. Entonces, ¿y tú firmabas en barbecho? Para nada. No. Había unos papeles
que era parece que aquí el que hace mal es el técnico. No, yo lo que te digo firma es un que al político tiene que avalarlo los informes técnicos correspondientes. Me callo ya. Que hay unos garantes en los ayuntamientos de la economía municipal. Un mandamiento de pago. Ese mandamiento de pago era el que el alcalde, junto con el gobierno municipal, o sí, no tenían que intervenir ellos, porque era una acción que la ley de régimen local permitía al alcalde solamente, pues firmaba ese mandamiento de pago, se rellenaba el cheque con los tres claveros que es una reminiscencia histórica, y ese cheque se daba al... Pero si eso no tenía consignación presupuestaria o algo así, y el secretario interventor no le parecía oportuno, se lo decía al alcalde de viva voz. Y el alcalde decía, no, eso hay que hacerlo porque hay que hacerlo, bien porque venían las elecciones y bien por lo que sea, eso hay que hacerlo, el mandamiento de pago y para adelante. Entonces había por la parte de atrás un reparo de ilegalidad. Claro, entonces, pues es lo que yo el secretario interventor correspondiente, si él conocía su papel y sabía el tema, pues hacía su reparo de ilegalidad, firmaba, y ese documento ya estaba, ese informe que tú dices de que era ilegal pagarlo. Claro, pues es lo que pero los alcaldes, pues muchos de ellos tiraban para adelante, porque a lo mejor no tenía consignación presupuestaria. No, digo como se hacían antes los mandamientos de pago. Esto es un contrato. Esto es legal. Claro, vamos, sin lugar. Claro, pero es que yo he negociado mal. Efectivamente. No es problema del interventor, claro que no, problema del político. Para nada, yo no estoy El diciendo eso. interventor no, el interventor un momento. A ver, de uno en uno. Que me he explicado, Fernando. Sí, termino, es que me he explicado muy mal. Quiero decir que siempre ha habido, para esto, para un contrato que se hace, para un mandamiento de pago, siempre ha habido un control por parte del interventor del ayuntamiento. En algunos casos, el ayuntamiento pequeño es secretario y interventor, es la misma persona, y en otros casos hay un interventor y un secretario. Bueno, pues a pesar del informe que haga el interventor, hay muchas veces que el político hace lo que le da la gana. Sí, ¿Entiendes? Pero hay ese informe. Pero en este caso es una firma de un contrato que firman el ayuntamiento junto con la otra parte. Y el ayuntamiento firma con el visto bueno del técnico. Pero te está diciendo, Nino, que hay un informe técnico. Claro. Y yo a donde voy es precisamente a pedir responsabilidades contables, porque si hay un informe técnico, pues a ver ese informe técnico, quién lo hizo, o qué se hizo, o qué ponía en ese informe. No. Porque a lo mejor había reparo a que en ese momento el contrato estaba bien, pero en un futuro no tenía problema. Que es que no es ilegal. Y es que el técnico es el que firma. Claro, el que firma. Don Pedro Acedo negocia 700 y a partir del octavo año negocia 350. Yo no quiero ir por otro lado. No hay técnico ninguno, porque ese es un acuerdo y luego dicen, conforme a esto se vaya reduciendo, vamos a ir pagando para solventar. No hay ninguna ilegalidad ahí. No, ninguna. Claro. El problema es que tú le estás diciendo a la empresa, tú tienes que hacer cada vez menos kilómetros, cada vez va a haber menos autobuses en la calle, cada vez va a haber menos paradas, y lo acepta. Lo demás es querer envolver que no es envolver, que te estoy diciendo que el ayuntamiento tiene unos mecanismos de garantía. Aquí hay un responsable político que negocia 700 y 350. Vale, y yo no le quito responsabilidad al político, no le quito responsabilidad, pero te digo... Perdón un momento, contrato que es legal. Ya me quito papel. Contrato que es legal. Con lo cual no entramos a los técnicos. Si se ha pasado por Tribunal de Cuentas y no dice que ese contrato sea legal, lo que dice que es un mal contrato, pero legal es. Yo no por eso el ayuntamiento no ha podido denunciarlo, porque el contrato es legal, claro. Está bien, a mí me parece, está maravillosamente bien para la empresa, claro. Está mal negociado por parte de Pedro Acedo. Pues si el contrato es legal y ha habido unos técnicos que lo avalen, un político, la responsabilidad no puede ser solo de una persona. Que el contrato es legal, disculpa, sino de los mecanismos de garantía. Que el contrato es legal, Leo, los mecanismos de los garantes de la economía de un ayuntamiento. Que es legal. Tenían que estar ahí haciendo las apreciaciones correspondientes. Voy a ser más cansino, el contrato es legal. Que sí, que todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras, pero mira dónde estamos ahora. El contrato es legal. ¿Y por qué lo denuncia el Tribunal de Cuentas? Para que seamos los tres ya. El Tribunal de Cuentas no denuncia. ¿Cómo? Denuncia que el contrato no está bien, si lo ha dicho el alcalde, mira. Dice, el Tribunal de Cuentas denuncia al ayuntamiento. Porque se estaba pagando, no que el contrato está mal. Un exceso de kilómetros que no venía en el contrato. ¿No? No venía en el contrato. Y entonces el Tribunal de Cuentas dice, y que vulnera, pero no dice que el contrato sea y que vulnera el pliego y la oferta. Y de manera encubierta se estaba pagando con dinero público sin que estuviera recogido en el contrato. Perdona, esto es a lo que yo voy. Mira, ¿quién deja de pagar? Déjame hablar. ¿Quién deja de pagar? No, contéstame alguna vez, pues tú. Mira, de manera encubierta se está pagando con dinero público
sin que estuviera recogido en el contrato. Me imagino yo que el alcalde no solo custodia el dinero público, tendrá que haber unos mecanismos internos del ayuntamiento donde se esté diciendo que esto no se puede pagar, que esto no está recogido en contrato, que esto no se puede hacer. Informe de justificación del reconocimiento de costes del servicio. Si es que te digo que hay el informe, es que no me quieres escuchar. No, como que no te quiero escuchar, si yo estoy hablando de la... El informe está, y el señor de los 60 días tenía que irse. Porque fue el que firmó el informe. El señor de los 60 días. Eso son payasadas. Aquí tiene que haber un control económico y financiero por parte del ayuntamiento. Y eso es lo que tenía que haber habido. Intervención dice: hay dinero para pagar. Y Tribunal de Cuentas dice: esto no se puede pagar. Y lo que se estaba pagando el Partido Popular se deja de pagar. No. Y entonces a partir de ahí hay un problema. Se reducen las líneas. Perdona, se tiene que pagar si hay dinero. Y si no hay dinero, se pone un reparo. Como ha dicho Fernando. Si dinero hay. Como ha dicho Fernando. Si dinero hay. Y se pagaba. Pero si no figuraba en contrato, tú no tienes por qué pagar una cosa que no está figurando en contrato, que es lo que dice el alcalde. Añado una necesidad. Se vulneraba el pliego y la oferta. ¿Quién custodia eso? Que añado unas necesidades y amplío ese contrato y le estoy pagando por otros servicios que no hago, porque he aceptado que cada vez hay menos kilómetros, y como yo he aceptado que hay menos kilómetros, pero sí quiero seguir teniendo las mismas líneas, le tengo que pagar. Y eso no pasa nada, y lo hace el Partido Popular en 2014 y 2015. Hay un párrafo que no sé, así muy rápido ya, Fernando. Muy rápido. Es que hay un párrafo que no sé si es que no lo has leído. Dice: cuando entramos en el ayuntamiento nos dimos cuenta de que la empresa no estaba cumpliendo la cláusula porque había llegado a un acuerdo con el PP para que el ayuntamiento abonara esa diferencia de kilómetros más la subvención que ya tenía la empresa, en torno a 800.000 euros. ¿Qué es el contrato? No podíamos permitir que se redujera el servicio y continuamos abonando esta diferencia para que continuara el servicio, hasta que el Tribunal de Cuentas dice: señores, que no se puede pagar con dinero público. Claro, pero si sigues leyendo, te dice el alcalde que se vulneraba el pliego de condiciones y la oferta. Que venía de un acuerdo con el PP. De manera mal hecho. Claro, pero si es que si estaba mal, estaba mal. Si yo lo que digo es que aquí lo que ha hecho el alcalde es arreglarlo. Muchos mecanismos de control en el ayuntamiento. Que esto no puede ser que llegue un alcalde firme y ya está. Que no, hombre, que no. Pero alguien tiene que justificar y decirnos por qué firma 709.000 kilómetros y a partir del octavo año firma 350.000 kilómetros. Y dice en declaraciones a la COPE que es el mejor contrato que se ha hecho en España. Tiene que dar explicaciones. Bueno, y ese es don Pedro C. Penco. Sí. Pues sí, porque de explicaciones, ¿sabes? Oye. Pero ¿qué te dirá? Te dirá: no, es que había un informe técnico que lo daba favorable. Y yo digo: vale, y a continuación de ese informe técnico, si de manera encubierta se ha estado pagando lo que no se tendría que pagar, pues tiene que haber más mecanismos en el ayuntamiento que lo detesten. Me traigan el desayuno porque... Bueno, nos vamos a ir, sí. La duda única que tengo es, al margen de todo esto, no sé si también nuestros espectadores... Bueno, tengo muchas, pero una cosa es el contrato, para clarificar, y otra cosa es la mejora que se ha hecho, el acuerdo al que se llegó entonces para pagar la demasía de los kilómetros que no se hacían y que no registraba el contrato. La duda que tengo es: ¿hay un informe técnico en ese acuerdo? Sí. También, y es favorable esas mejoras... al acuerdo de las mejoras. Vale, pues ya está. Bueno, es que claro, si en todo hay informes técnicos... Pero tú sabes que hay gente que firma en barbecho. Bebé que llene, si hay informes técnicos de todo, entonces el alcalde no ha hecho nada mal, porque él dice: el técnico firmó. No, el alcalde ha firmado 700 y 350.000, y eso lo hace él. No vamos a lo que se hace luego. Eso lo hace. Es que estáis hablando de cosas distintas. Él está criticando el contrato, que disminuye el servicio, y tú estás criticando la mejora que se hizo después. Estoy criticando que todo, se acordó. el contrato y la mejora. Porque yo creo que tiene que haber una responsabilidad contable por los técnicos competentes del ayuntamiento, por todas las áreas. Que no es el funcionario, es lo que yo creo. Es el culpable. No hablo de funcionario, yo no te hablo de ningún funcionario. Política, yo te digo que un ayuntamiento... Nos vamos, señores, que no hay tiempo para más. Nos vamos, ha estado hoy bien nutridita esta picota, hemos puesto en la picota de nuevo el transporte público. Suponemos que seguiremos hablando de él, porque esto es un principio de acuerdo, habrá que ver en cómo se firma o cuál va a ser el acuerdo definitivo que se firma en torno al transporte urbano de Mérida. Nino, hasta la próxima semana. Suerte con el tren, que no te pase nada. No me pasa. Fernando Valenzuela, tú vas en coche a Retamal, no llega el tren, no hay problema, ¿no?
No, allí no hay tren. Por ahí tranvía En Madrid no hay playa y en Retamal no hay tren. Leonor, que pases una buena semana. Sí, porque la verdad es que me altero y digo, hay que ver Nino, qué capacidad tiene de sacarme de quicio. Digo, es que ya está bien. Nos vamos, señores. Hasta mañana. Le emplazamos en una nueva edición de La Picote. Recuerden que estamos, mejor dicho, en las redes sociales informando de todo lo que sucede a nuestro alrededor. En Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Que pasen una feliz noche.